El Ministerio Simiente de Vida te invita a escuchar la palabra de Dios que se revela a tu vida a través de nuestro pastor y presidente Néstor Muratore. Este es el día en que se produce el milagro que tanto esperabas, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por este día. En primer lugar, yo quiero hacer una oración. Sentí del Señor que realmente estamos pisando el lugar santo. Recuerdo cuando desde la zarza ardiente estaba allí Moisés muy cerca, y cuando vio la zarza arder comenzó a extrañarse por un momento y ver qué era lo que estaba aconteciendo allí en aquel lugar. Y cuando se acerca en la zarza y vio que milagrosamente la zarza no se quemaba aunque ardía en llama, él se acerca y siente una voz que le dice: descálzate, porque estás pisando tierra santa. El lugar donde él estaba era un lugar común, como quizás te puede parecer hoy aquí el lugar, de venir aquí y decir, bueno, es un lugar más. Pero en realidad cuando nosotros pisamos este lugar, estamos pisando el lugar santo, porque es la casa de Dios. Amén. Es la casa donde realmente venimos a reunirnos, es la casa donde realmente venimos a buscar de Dios, a buscar directivas de Dios. Y no hay nada más hermoso que poder complacer a Dios, agradar a Dios. Y la forma de agradar a Dios es presentarnos a Él, habiéndonos arrepentido de todos nuestros pecados, habiéndole pedido perdón y comenzar a desandar una vida nueva en Cristo Jesús. Así que yo quisiera hacer una oración antes de la palabra, antes de hablar, en el nombre de Jesús. Padre, quiero agradecerte por este día. Padre, venimos delante de ti a humillarnos, delante de ti, Señor, a inclinar nuestros rostros a buscar de ti, Señor, sabiendo, Dios mío, que estábamos siempre expuestos a pecar. Oh Dios, pero venimos delante de ti a pedir perdón, a humillar nuestros rostros, Señor, a reconocer, Señor, que somos pecadores, a reconocer, Señor, que no hemos estado haciendo quizás lo que tú nos pediste, pero al pisar este lugar, tu Espíritu Santo nos compunge, tu Espíritu Santo nos hace reflexionar y saber de que venimos de un mundo que está contaminado y que cada día crece más esa contaminación. Y cuando pisamos este lugar es como un aire fresco, bendición que viene sobre nuestras vidas, Señor, y queremos agradecerte. Pero Padre, nos entregamos de todo corazón para que tú hagas la obra a través de tu palabra. La palabra que tú nos vas a dar, Señor, que sea la palabra que pueda producir cambios en nuestro corazón, cambios en nuestra conducta, cambios en nuestros testimonios, Padre. Te lo venimos a pedir, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y nos sujetamos a ti, Señor, y a tu palabra, para que obres conforme a todos tus planes y a todos tus proyectos y a todos tus propósitos que en nosotros hay. Gracias te damos por darnos la oportunidad de estar en tu casa, delante de ti. Gracias te damos, Señor, por el sacrificio vicario de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, amados. Gloria al nombre del Señor. La palabra que hoy Dios me ha dado es una palabra que muchas veces la hemos hablado y quizás hubiéramos querido practicarla muchas veces, pero qué bueno que es recibir la palabra como si fuera nueva, como si fuera que nunca la hubiéramos recibido, para poder tomar en serio lo que Jesús en esta noche nos quiere hablar. En el libro de Hebreos, capítulo 11, una palabra muy conocida, una palabra muy buena, nos va a hablar directamente para saber
realmente que como iglesia, la necesidad que tenemos de la fe. Las Escrituras dicen así en el nombre de Jesús. Capítulo 11 de Hebreos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente, dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Gloria al nombre del Señor. Tomen asiento, mis amados. Qué fortaleza nos da la palabra de Dios. Qué esperanza que nos da la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, encontramos que se disipan todas las dudas, se disipan todas aquellas cosas que por ahí todavía estamos esperando. Hay muchos que por ahí realmente están esperando promesas, están esperando profecías, están esperando que Dios cumpla con aquellas cosas que hemos recibido, no solamente por los profetas, sino por la palabra profética de Dios. Y por ahí se nos hace un poco larga la espera, y por ahí la paciencia se agota, y por ahí cometemos errores, por ahí queremos darle una manito a Dios, y vemos que todavía no podemos saber esperar. Si hay algo que Dios nos enseñó es la paciencia, porque por medio de ellas es como vamos a recibir todas las promesas. Y cuando más pasa el tiempo, más también tenemos que darnos cuenta que Dios tiene un plan. Si no tuviera plan sobre nuestras vidas, el tiempo ya pasado no nos serviría de nada y quizás hubiéramos muerto en el camino o en medio del propósito. Y Dios nunca se lleva a nadie sin cumplir sus propósitos. Amén. Ahora,
Lo importante de esta palabra, que yo quisiera que podamos tener esa confianza y que animes tu vida, que vengas aquí a la iglesia, que hayas pisado este lugar tan santo, pero que sepas correctamente de que Dios tiene un plan sobre tu vida y un propósito que Él lo va a cumplir a partir del momento que vos comenzaste a creer. Dice la palabra de Dios, lo vuelvo a leer, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es muy probable que nosotros, la palabra de Dios, nos esté animando a decir, tened fe, porque Dios va a cumplir su promesa. Ahora, esa fe no tiene que ser una fe de corto tiempo, no tiene que ser una fe que si Dios no cumple en 3 días lo prometido, yo ya pierdo la fe. La fe tiene que tener tiempo, darle tiempo. La fe tiene que ir creciendo, acrecentándose. Primero nace la fe por la esperanza de la palabra. Al recibir una palabra, nosotros estamos sabiendo de que la palabra que se nos fue dada no fue de hombre, no fue promesa humana, sino una palabra profética que tiene poder, que tiene autoridad sobre cada persona que la recibe, pero también en el mundo espiritual en donde habitamos. Esto quiere decir que la palabra de Dios tiene la facultad de traspasar no solamente una pared, sino fronteras espirituales de maldad que hay en las regiones celestes. La palabra de Dios nos alerta sobre estas regiones. Y lo podemos ver en el libro de Daniel. Cuando Daniel oraba, esas regiones espirituales de maldad se opusieron a la oración. Se opusieron a los pedidos que estaba haciendo Daniel. Daniel quería llegar a Dios, estaba intercediendo ante Dios y él sabía, tenía fe, tenía convicción de que estaba orando a aquel que podía escucharlo, de que estaba orando a alguien que realmente le iba a tener una respuesta. Y la respuesta se hizo esperar. ¿Por qué? Porque las huestes espirituales de maldad se oponían a que recibiera Dios esa oración. Y aunque hubo oposición, Daniel no escatimó el esfuerzo de seguir creyendo contra esperanza. Daniel siguió orando y no solo eso, hizo un ayuno que duró 21 días. Un ayuno en el cual él se comprometía a comer lo necesario, no probar manjares deliciosos, no probar ninguna cosa que le gustara, sino sacrificar su vida para hacer eco en esa oración y romper por medio de ese sacrificio las huestes espirituales de maldad. Cuando uno hace un pequeño sacrificio, ahí comienza a abrirse los cielos, ahí comienza a desaparecer esas huestes de maldad que está organizada por demonios, que se oponen a que vos recibas la respuesta, que se oponen a que vos tengas una respuesta clara de Dios. Quizás estás orando por algo, quizás estás esperando una respuesta de Dios y quizás tengas oposición a esa respuesta. Pero la peor oposición, más allá de las huestes espirituales de maldad, es la duda. La duda cuando nosotros oramos, hermano, dice la Biblia, allí Santiago dice que nadie espere nada si va a orar a Dios y está dudando. No sé si me escuchaste. La Biblia dice que nadie espere nada de Dios si tiene duda. La Biblia quiere enseñarnos a nosotros a tener fe absoluta y creer que cuando estamos haciendo una oración, ya no va a haber, se van a disipar las dudas, se van a disipar las huestes espirituales de maldad y nosotros vamos a confiar que la oración que estamos haciendo va a tener respuesta. ¿Cómo lo lograremos? Con fe. ¿Qué es la fe? Y ya la hemos definido bíblicamente qué es la fe. El problema es que a veces esa fe se debilita cuando comenzamos a dudar, cuando comenzamos a decir, no, ya me ha pasado tantas veces que me va a volver a pasar. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿O cuántas veces hemos esperado decir, no, yo ya oré tantas veces a Dios y Dios no me oyó? Yo oré tantas veces a Dios y Dios no hizo caso omiso, y pareciera que por ahí todo eso que estamos confesando le estamos dando la razón al enemigo.
Estamos perdiendo la fe. Cuando uno duda, ya está perdiendo la fe. Cuando uno espera que simplemente se produzca lo que estamos orando en respuesta a Dios, ahí estamos siendo convincentes en la fe. Porque dice la fe, ¿qué cosa es? La certeza. ¿Qué certeza? Saber que lo que voy a pedir a Dios, Él me lo va a dar. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra de Dios. ¿Me estás escuchando? Entonces, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Quiere decir que no es lo que ya recibí, sino que lo que espero. Tengo fe por lo que va a venir. Tengo fe por lo que está delante mío. Tengo fe y esperanza en que la palabra de Dios es más que eficaz para hacerme creer a mí y tener la fe suficiente para que lo que está por venir lo voy a recibir. Y eso es lo que Dios está haciendo en esta hora. Haciendo que su iglesia tenga fe. Que su iglesia le crea a la palabra de Dios. Que no vengas acá simplemente a sentarte a escuchar una palabra y te vayas como viniste. Sino que creas que la palabra de Dios está haciendo efecto en este mismo instante. Está destapando aquellas arterias que te negaban la fe. Porque la fe recorre arterias. La fe recorre espacios en el aire. La fe puede romper muros. La fe puede traspasar muros. Porque para pasar toda esa maraña, enjambre de demonios que están queriéndose oponer a tus oraciones, tiene que haber fe. Una de las cosas fundamentales, entonces, vamos a aprender hoy, que la fe tiene que ser insistente, perseverante y creer que realmente lo que uno está haciendo es nada más y nada menos que intentar una conversación con el único y más grande de todos los dioses que hay en este mundo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si dice la Biblia, capítulo 2, porque por ella, acá vamos a poner los ejemplos que hemos leído, por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos, nuestros antepasados en la fe. Y uno que realmente hoy es reconocido bíblicamente, no por alguien humano, sino bíblicamente, es Abraham, que se le dice el padre de ¿qué cosa? De la fe. Y si Abraham, siendo padre de la fe, y nosotros somos descendientes de Abraham, tenemos que tener esa misma fe. Tenemos que creer. Dice la palabra de Dios que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, yo tengo que creer no en lo que la ciencia me dice, no en el Big Bang, no en las teorías que hay en este tiempo, sino tengo que creer cómo fue constituida la palabra de Dios. La Biblia dice cómo fue constituida la palabra de Dios y nos reafirma aquí que fue por fe. Dios sostuvo con su palabra la creación y la sostiene hasta el día de hoy. Dios sostiene todos los planetas, las Pléyades, los Oriones, las galaxias, con su palabra, hermano. Y nosotros tenemos la facultad de tener como herencia la palabra de Dios. Porque somos linaje, dice, escucha bien la palabra de Dios, somos linaje y hechura suya. Hemos sido transformados de una vida plebeya y malvada a una vida de principado, de reinado, de reyes y sacerdotes. Y que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Entonces nuestra fe no se va a hacer esperar. Nuestra fe va a ser que realmente lo que pidamos al Padre, a través de lo que hemos aprendido de la Biblia, vamos a tener respuesta. La iglesia tiene que aprender a creer en lo que dice la Biblia, no en lo que... Escuchen bien lo que le voy a decir, hermano. Porque muchas veces se parafrasea la Biblia de una manera que confunde a la gente y toman de la palabra que han aprendido humana y no de lo que dice la Biblia. Es importante que cuando abramos la Biblia la leamos y creamos.
Es importante que creamos que hay un Dios de poder que estableció la palabra de Dios para que nosotros obtengamos la fe por medio de ella. Si por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, ¿cómo va a ser constituida la fe si no lees la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. No sé si me explico. La palabra de Dios es la que hizo los cielos y la tierra. La palabra de Dios que yo te solté ahora es esa misma palabra que hizo los cielos y la tierra. Es la palabra que te aumenta la fe. La palabra en donde vos tenés que depositar tu fe en ella. Escuchen bien, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y está hablando del universo. No solo la tierra y el cielo, el universo. De modo que lo que se ve, escucha bien y esto es clave, fue hecho de lo que no se veía. O sea, no había absolutamente nada cuando Dios habló con su palabra y fue formando con su palabra. O sea, por medio de su palabra le fue dando forma a este universo. Por medio de su palabra nos formó a nosotros, a vos, a mí, a todos nosotros. Por medio de su palabra hoy nos quiere Dios aumentar la fe. No quiere que tengas una fe ínfima. Si Dios tu Padre, Dios Creador, nos aceptó a nosotros como hijos, quiere darnos como herencia la fe. Y la fe en su palabra, no la fe en cualquier cosa. La fe en su palabra. Entonces cuando vos abrís la Biblia y tomás una palabra de Dios y la crees, eso se llama fe. Y cuando yo creo una palabra, aunque no vea, escuchen bien, aunque no vea lo que quiero ver, si lo profetizo por la palabra de Dios, será hecho. ¿Me estás escuchando? Luego dice la palabra de Dios. Un ejemplo pone aquí la palabra. Abel. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Acá Dios hace una diferencia. El miércoles pasado hemos hablado de Caín y Abel y de lo que significa la fe de uno y la fe de otro. Y hoy quiero hacer hincapié en la fe. La fe, dice la palabra de Dios, que tenía Caín, le dio testimonio en lo que hizo. Cuando uno tiene fe, lo que hace es bueno. Caín no tenía fe. Caín ofrece a Dios algo que no le agradó a Dios, porque lo que le ofreció fue sin fe. ¿Me estás escuchando? Dice la Biblia, para que quede más claro, vos tenés Biblia ahí, ¿no? Tenemos ahí también la escritura. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual, como era más excelente el sacrificio que ofreció Abel a Dios, que lo hizo por fe, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Tremendo, ¿no? Cuando uno tiene fe en Dios, lo demuestra. Santiago decía, la fe sin obra es muerta. No puede haber fe si hacemos cosas contrarias a lo que agrada a Dios. La fe tiene que llevarme a agradar a Dios. La fe tiene que llevarme a dar testimonio de que agrado a Dios. Esa fe produce milagros. Esa fe es la que produce cosas en nosotros, el testimonio. La fe tiene que ir acompañada por la acción. ¿Me estás escuchando? Una fe sin acción es una fe muerta. Una fe sin obra es una fe muerta. La fe tiene que ir acompañada de las obras, no de la ley, entiéndase bien. Las obras que caracterizan, Santiago decía, tú tienes fe, yo te mostraré mi fe por las obras que hago. No basta con que diga tengo fe, sino que mi testimonio, mi obra, hablan de mi fe. ¿Me estás escuchando? Entonces,
hay algo que nosotros tenemos que hacer y que quizás no estamos haciendo. Hay algo que a lo mejor hemos leído de la Biblia que no hemos entendido. Porque si la fe es agradar a Dios, para agradar a Dios tengo que tener obras que agraden a Él. Entonces tengo que empezar a hacer algo. Algo me está faltando, quizás las obras. Quizás no llega mi oración a Dios por las obras que no tengo. Porque nunca le demostré a nadie que tengo fe. Demostré a lo mejor diciéndolo, pero no basta con decirlo. Me tiene que acompañar las obras. Amén. Me tiene que acompañar el testimonio. Amén. ¿Me estás escuchando, iglesia? No escuché nada. Ahora sí. Dice así entonces: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Quiere decir que su sacrificio, su ofrenda, fue con fe. A veces queremos de Dios mucho y no somos capaces de ofrecerle a Dios un sacrificio de ninguna clase. ¿Es necesario el sacrificio que ofrecemos? Claro que sí, si no, no estaría escrito en la Biblia. Es necesario para que obtengamos fe. A veces dice, yo no tengo fe para nada. Yo lo que propongo hacer me sale mal. Algo está fallando, porque la fe no falla. La fe que dice la Biblia no falla. ¿En qué pusiste tu fe? ¿En qué la depositaste? Ahí está el problema. ¿Dónde están las obras que acompañen? ¿Mi testimonio acompaña la fe que digo tener? Si no me acompaña, entonces ahí estoy fallando, me doy cuenta. La otra cosa que me puede fallar la fe y no recibo nada, la duda. La duda echa a perder mi fe. Fe significa creer, dice que es la certeza, escucha bien, es la certeza, la Biblia define la fe como es la certeza de lo que se espera. O sea, no importa que no lo vea, importa que tenga fe, porque por la fe voy a poder ver lo que no veo, por la fe voy a lograr lo que no se ve. Cuando comenzamos el templo acá era un terreno lleno de pasto. Si no hubiéramos tenido fe nunca hubiéramos arrancado a hacerlo. Y si hubiéramos pensado en todos los inconvenientes, seguramente no estaría el templo. Entonces, esto es lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Fíjense qué sencilla que es la fe. El problema es que por ahí la llevamos a un plano espiritual que no alcanzamos a entender y nos enredamos ahí. La fe simple, amado, es poner por acción lo que estás hablando. ¿Amén? ¿O acaso cuando vamos a orar por un enfermo no tenemos fe? Tenemos que tener la fe de creer que se va a levantar de la cama. Tenemos que tener fe y orar con fe y creer que aunque no lo vea en la cama, lo tengo que ver caminando. Eso es obrar por fe. Yo recuerdo que mi abuelo, que era un hombre de fe, me decía, cuando estaba en la cama, vete caminando. ¿Cómo vete caminando? Sí, estoy en la cama, pero vete caminando. Esa es una realidad que vos tenés, pero vos vete a futuro caminando. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Y dónde está eso? En la Biblia. No sé dónde lo sacó él, pero a mí me decía eso. ¿Amén? Entonces, por la fe, yo puedo alcanzar cosas que no veo. Hola. ¿Me está escuchando, iglesia? Animate con esta palabra, hermano. Yo estaría saltando de la silla. Por la fe puedo alcanzar cosas que no veo, que no las veo realizadas, que no las veo delante mío, que a lo mejor tengo imposibilidad de alcanzarlas. ¿Por qué? Porque tengo dudas y porque siempre me fue mal, porque no tenías fe suficiente o porque había dudas más que suficiente que sobrepasaban tu fe. Amén. Entonces, si acá tenemos ejemplo que Caín halló gracia delante de Dios porque su sacrificio fue agradable a Dios, porque su sacrificio fue con fe. Podemos ver otro ejemplo que lo tenemos acá, dice, por la fe, versículo 5, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Apa, ¿cuántos creen que viene el Señor? ¿Todos estamos creyendo? Entonces levantar la mano bien alta. Porque eso significa, Señor, levanto mi mano al cielo porque estoy demostrando que tengo fe de que Cristo viene. Amén.
Eso significa que ya estoy creyendo en algo que todavía no veo, pero que dice la Biblia que va a ser. Y yo lo creo. Entonces tengo que caminar con ejemplos. Escuchen bien. Tengo que empezar a caminar dando testimonio de mi fe. Levantar el brazo es un testimonio de fe. Si yo te pregunto, Cristo viene y vos levantás los brazos diciendo, sí lo creo, es un testimonio de fe. Está mostrando fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Siempre pongo un ejemplo que a lo mejor alguno por ahí no lo conoce, de los que han venido más nuevos, y pongo el ejemplo de mi hermana. Mi hermana me llama por su hijo que estaba muy en la droga y en muchas cosas malas. Hoy es un siervo de Dios, gloria a Dios. Y resulta que me llama muy acongojada, con muchos problemas, porque dice, viene borracho, no sé si no viene drogado. Después él contó que sí. Y viene de una manera desalineada, las ropas, la camisa fuera del pantalón, viene con los ojos desorbitados, viene vomitando, y ya no sé qué hacer con él. Lo único que se me ocurrió decirle de parte de Dios era, velo como un siervo de Dios, y cuando viene, de gritar con voz bien audible, ahí viene el siervo de Dios, y cuando él se va, ahí se va el siervo de Dios. Claro, era una cosa que, escuchadme, ¿cómo voy a ver a alguien tan valiente diciendo que es un siervo de Dios? ¿Cómo voy a ver a alguien que está vomitando de borracho creer que es un siervo de Dios? Sin embargo, ella puso por obra esa palabra de fe, tuvo fe, y hoy su hijo es un siervo de Dios. Es un pastor que está predicando en la capital. Es un hombre que nos dio el privilegio de Dios de traerlo acá y estuvo acá haciendo el discipulado con nosotros en el momento que estaba más mal. La obra la es de Dios, la obra la hizo Dios. Pero lo tengo que contar como testimonio, porque lo que se veía era imposible, hermano, para los ojos. Era imposible para ver a ese hombre formar un siervo, decir, este es un siervo. Sin embargo, la fe es eso. La fe no es algo que ya lo estamos viendo por fe. No, yo lo tengo que ver por fe aunque no esté hecho. Aunque no sea. Dios llama las cosas que no son para que sean. ¿Me estás escuchando? Entonces dice la palabra de Dios, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo, ¿qué cosa? ¿Qué tuvo? Testimonio, obra. Tuvo testimonio, obra, de haber agradado a Dios. ¿Me estás escuchando, iglesia? ¿De verdad me estás escuchando? Aunque tenga frío, ¿me estás escuchando? Que el Espíritu Santo dé calorcito ahora, en nombre de Jesús. La palabra de Dios nos enseña que la fe no es para aquellos que dudan. La fe es proclamar la palabra y acompañarla con testimonio. Si hay alguien que se drogaba, yo digo, no me voy a drogar más en el nombre de Jesucristo, pero también voy a alejarme de la droga. No voy a tomar más en el nombre de Jesucristo, pero también tengo que alejar la botella. No voy a robar más como antes robaba, pero tengo que alejarme de las personas que roban. Eso se llama testimonio. Tengo que dar testimonio de mi fe para que hallar gracia adelante de Dios. Tengo que dejar de hacer lo malo que hacía para demostrar con mi fe que voy a triunfar. ¿Me estás escuchando? Tenía un carácter malo, hacía cosas malas por culpa de mi carácter, no lo voy a hacer más. O sea, tengo que disponer mi vida, tengo que decirlo, confesarlo y tener fe. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por la fe no fue traspuesto. ¿Qué quiere decir traspuesto? Fue raptado, fue llevado al cielo, no experimentó muerte. Por la fe. Pero fíjense, hermanos queridos, que esa fe que tenía Enoc, primero fue agradando a Dios.
Él agradó a Dios. Eso se llama testimonio. Él tenía obras buenas. Entonces, una obra buena acompañada de ese buen testimonio, tu fe crece, tu fe se hace poderosa. Tu fe, lo que no ves, lo vas a ver. ¿Me estás escuchando? Entonces, uno de los principios, nosotros estamos esperando a Cristo. Uno de los principios para que nosotros sepamos que nos vamos a ir con Él por fe, tiene que acompañar un testimonio. Sí, tengo que vivir de otra manera. Yo veo hoy, hermanos, cristianos que hablan como habla el mundo, que usan las palabras que usa el mundo. Entonces no estoy agradando a Dios. ¿Quién puede acercarse acá en la iglesia? Acá en la iglesia seguramente a ninguno de ustedes los voy a escuchar decir una palabra mala o mala palabra. Seguro que no. No se te va a escapar acá. ¿Pero por qué se me escapa fuera de la iglesia? Porque no llevo una vida de testimonio. Tengo que aprender a hablar de nuevo. Tengo que pedirle a Dios usar el vocabulario bíblico. Primero, para mostrarme a mí que estoy dando testimonio de un cambio. Segundo, mostrar a la gente que mi vocabulario es bíblico, es bueno. ¿Me estás escuchando, iglesia? Eso habla a favor de mí, y cuando yo tengo ese buen testimonio, estoy agradando a Dios, que es lo fundamental. Entonces pido con fe a Dios, y como agradé a Dios, Dios me va a responder favorablemente. Amén. Y las huestes espirituales de maldad tienen que apartarse. Porque cuando uno haya gracia delante de Dios, esas fuerzas dejan de ser fuerzas y se convierten en pobres fuerzas débiles que no pueden afectar tu vida. La duda es otra de las cosas, como dije recién, y eso está a veces en nosotros. Y si yo le preguntara ahora cuántos son los que tienen dudas, seguramente va a haber un grupo importante de que me va a levantar la mano. Y eso conspira contra tu fe, porque la fe justamente tiene que barrer con las dudas, tiene que barrer con toda oposición que se levante en la región celeste. La fe es eso, conseguirlo, aunque todavía no lo tengo. Amén. La fe es la que produce en nosotros un sentir de capacidad poderosa de creer que lo que estoy pidiendo va a pasar. Puedo saltar ahora, sigo un poquito más. Por la fe dice Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. O sea, Dios advierte a Noé, escuchen bien, Dios advierte a Noé de que iba a venir un final para la humanidad. ¿Quién lo creyó? Él lo predicó durante muchos años, 300 años. Estuvo predicando Noé sobre la destrucción repentina que iba a venir sobre el mundo entero. No lo creyeron, pero él sí lo creyó. Él no solo lo predicó, sino que lo creyó. Eso quiere decir que lo predicó con fe, pero creyó con obras, hizo el arca. Si Noé no hubiera creído, no hubiera dado testimonio, no hubiera hecho el arca. ¿Me estás escuchando? Porque en ese tiempo, cuando él se puso a hacer el arca, no lo tomaron por loco. Pero él, por la fe que tenía, demostró con hechos, con obras, que le había creído a Dios. Dice que viene el Señor. ¿Cuántos son los que creen? Y hoy levantaron toda la mano, gloria a Dios. Viene el Señor. Pero no porque no lo vea, no porque no tengo señales de ninguna clase, o tengo muchas señales y no las veo, es porque tengo dudas. Y el que tiene duda, que no crea que se vaya a ir con él. ¡Wow! ¿Qué dije? ¡Qué triste que es esto! Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acompañar esa fe con obras. Yo tengo que empezar a agradar al único, al verdadero Dios, al que dio su vida, al que hizo el primer sacrificio vicario por todos nosotros, a Jesucristo. Yo tengo que aprender a agradar a Jesucristo, y para eso tengo que hacer obras que demuestren mi fe.
Que lo que yo hago esté agradándole a Él, no a una persona determinada, no a Él. Amén. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Me estás escuchando? ¿Vos sabés qué difícil es como yo te diga, a ver, vengan por favor, que tenemos que ir a algún lugar? Muchos de ustedes se van a frenar y decir, pero, espere, pastor, ¿a dónde vamos a ir? Eso ya está generando una pequeña duda. Y yo le digo, de parte de Dios, digo, vamos a tal lugar, o vengan. Y cuando uno no pone nada más que sabe que viene de parte de Dios, no tiene duda, lo hace. Abraham dice que cuando es llamado por Dios, sale del lugar, escucha bien, deja familia, parentela, deja todo lo demás, se lleva un grupito, pero sale del lugar porque Dios le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela y sígueme. Lo siguió sin saber a dónde Dios lo iba a llevar. Eso se llama obra, testimonio. Creyó y se puso en acción. Creyó y comenzó a caminar. Creyó y salió del lugar que Dios le dijo que saliera. ¿Me estás escuchando? Dice la palabra de Dios, y salió sin saber a dónde iba. Luego dice un montón de cosas más. Como por ejemplo el versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y acá vamos a hacer un pequeño hincapié. ¿Por qué seguimos nosotros? Porque esperamos esa ciudad prometida. Ellos esperaron la ciudad prometida, hermanos. Ellos esperaron la ciudad, creyeron, lo siguieron a Dios por esperar aquella ciudad. Y dice que la saludaron de lejos sin haberla recibido. Pero creyeron. Y por eso se movieron. El que cree se activa, el que cree se mueve, el que cree no permanece estático. El que cree tiene que salir del lugar donde está para hacer lo que Dios le pide que haga. ¿Me estás escuchando? ¿Cuántos de ustedes están aquí porque tuvieron fe? Si no hubieran tenido fe no hubieran venido, hermano. Vos viniste porque tuviste fe. No sé qué grado de fe tuviste, pero ya accionaste tu fe. ¿Por qué? Porque viniste. Eso significa accionar, dar testimonio de que tengo fe, si no, no hubiera venido. ¿Por qué no vengo a veces, o por qué no vienen algunas personas? Porque no tienen fe, tienen duda, su fe es pequeña. Y luego se quejan cuando viene un día, reciben una palabra de Dios, se quejan de que no reciben nada de parte de Dios. Hola, iglesia. Cuando uno cree, se mueve. Cuando uno cree, no se queda en el lugar. Se mueve. Se activa la fe. La fe sin obra es muerta. Tiene que haber un movimiento, tiene que haber un moverse. Yo tengo que creer y tengo que moverme para recibir lo prometido. Hoy vos estás recibiendo esta palabra porque viniste. Y esta palabra que estás recibiendo ahora, si la pones por fe y por obra, vas a recibir lo que Dios quiere en este tiempo hacer con vos. Hay algo tremendo para tu vida. El problema es que no hemos activado nuestra fe, no hemos activado nuestras obras, no están acompañando nuestras obras. No podemos decir soy cristiano evangélico y hacer otra cosa que diga lo contrario, hermano. No sé si me explico. Cuando yo digo que soy cristiano evangélico, tengo que ver qué dice la Biblia de un cristiano evangélico. ¿Qué hace un cristiano evangélico? Tiene fe en el Padre, activa su fe, se mueve por esa fe, cree en la palabra de Dios. Gloria. Y aquí vemos entonces que la palabra nos está diciendo algo, que la fe sin obra es muerta. Cuando una fe se muere el dueño de esa fe. La fe es algo que tiene que estar en nosotros y alimentarla día a día con palabra bíblica, alentarla día a día, haciendo lo que Dios te pidió. Y una de las cosas que Dios nos pidió está en el último capítulo de la Biblia, en Mateo. Id y predicad el evangelio a toda criatura.
y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay una acción que debemos hacer. Entonces, la pregunta de esa obra, ¿estoy predicando el Evangelio? Lo que pasa, pastor, que el trabajo no me lo permite. El trabajo no te lo dio una máquina, te lo dio una persona. Predicarle a esa persona. Tenés la oportunidad de predicarle a esa persona. Y si me echa, ¿quién es tu sustentador? Hay algo que tenemos que entender, hermano. La fe es creer que pase lo que pase, Dios me va a sostener siempre. Con trabajo o sin trabajo, Dios me va a sostener siempre. Eso es fe. Cuando estás enfermo, ¿no tenés fe que te vas a levantar? ¿No tenés la esperanza de que te vas a levantar? Activa tu fe, mi amado, porque este es el tiempo de activar la fe con las obras que Dios nos está pidiendo. Movernos en la dirección correcta. Amén. Gloria al nombre del Señor. En el libro de Marcos, capítulo 2, libro de Marcos, capítulo 2, dice la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún en la puerta. Y le predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura llegaron al lecho, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijos, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tus casas. Y dice la Biblia que entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Gloria. Quiero ser breve porque no son 2 prédicas en una, sino que estoy haciendo de que tu fe crezca en este día con 2 relatos diferentes. Pero relatos que te pueden llevar a tener una fe inquebrantable. Relatos que te pueden llevar a decir: Señor, aunque yo esté viviendo lo que esté viviendo, estoy creyendo por fe que voy a lograr lo que está por venir. Pero voy a activar mi fe, me voy a poner en movimiento. Amén. Pónganse un poquito de pie todos, a ver. Vamos a hacer unos movimientos, a ver, así. ¿Cuánto hacen así? A ver. Pero bien, tienen que sentirse, yo no siento nada acá. Fuerte, más fuerte, más fuerte. Ahora estoy sintiendo. Bien, bien, bien. Bien, ahora si querés podés sentarte. ¿Se te pasó un poco el frío? Eso es poner en acción la fe. Porque no puedes decir: Señor, llévate todo frío que tengas. Bueno, ponete en acción. Amén. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Escuchen bien. En primer lugar, vamos a aprender una cosa importante. ¿Dónde estaba Jesús? En su casa. Era raro encontrarlo a Jesús en casa. Pero cuando se enteraron que estaba en casa, ni en casa lo dejaban descansar. Llegaron allí, dice, una multitud. Tuvo que abrir la puerta a Jesús para que todos pasen. Pero la multitud, imagínense una casa, ¿cuánto puede albergar?
Un grupo de 30, 40 personas, 50, no sé. Pero dice que hasta afuera había personas. Y de repente trajeron a alguien, a un paralítico. En primer lugar, esos que trajeron al paralítico, escúchenme lo que les voy a decir. Tenían obras, tenían amor. No podían verlo más sufrir. Y esas obras los llevaron a que el paralítico fuera llevado ante Jesús. Ahora, la fe de ellos fue probada. En primer lugar, ellos tuvieron fe para sacarlo, tuvieron amor para llevarlo delante de quien lo podría llegar a salvar. Y lo llevaron, y cuando lo llevaron se encuentra con una dificultad. Que a veces esa dificultad, escuchá bien lo que te voy a decir. A veces una dificultad no nos permite que lleguemos hasta aquí. A veces una dificultad no nos permite que nos acerquemos a Él. A veces una dificultad decimos, oh, no me puedo acercar a donde está Él. ¿Y dónde está Él? Acá está Él. Ah, bueno, pero no es el único lugar. Sí, es cierto. Pero dice la Biblia que donde haya dos reunidos, Él estará allí. Entonces aquí habemos más de dos, ¿verdad? Entonces Jesús está aquí. ¿Qué harías vos para entrar aquí? Claro, yo no voy a forzar la puerta, pastor, tengo respeto por la iglesia, pero la vas a golpear hasta que te abran. Con tal de estar aquí donde está Jesús. Eso se llama fe. Estás aquí, no te detuvo el frío. Estás aquí, no te detuvo circunstancia que a lo mejor habías vivido. Eso se llama activar la fe. Entonces yo tengo fe de que aquí está Jesús, pero tengo que moverme para encontrarme con Él. ¿O no? Amén, ¿me está siguiendo? Dice la palabra de Dios, dice, y como no podían acercarse a Él, versículo 4, a causa de la multitud, ya tenían una dificultad, ¿verdad? Ya tuvieron primero una y ahora otra. Descubrieron el techo. Escuchen, hermano. La fe los llevó a cometer hasta algo que no debían hacer, pero su fe iba más allá de toda posibilidad, de toda reacción humana. Su fe hizo que subieran arriba del techo, cargaran al paralítico arriba del techo, agarraran el lecho, bajaran con una soga, romper el tejado de ahí, hacer un agujero y bajar al paralítico delante de Jesús. Esa era una fe en acción. ¿Estás entendiendo lo que significa acción? Yo quiero lograr algo de Jesús, pero tengo que acercarme a Él. Ah, pero tengo impedimento. Me duele la panza, no puedo ir a la iglesia. Bueno, impedimento vas a tener siempre, hermano. Hace mucho frío, llueve. Impedimento vas a tener siempre, hermano. El tema es cómo está tu testimonio para llegar hasta Él. ¿Cómo vas a convencer lo que querés verlo a Él? ¿Cómo lo vas a convencer a Él si no sos capaz de venir acá a la iglesia? ¿Cómo puedes agradar a Dios si no lo haces? No es para reflexionar, amado. Tanto sacrificio hago a veces para hacer a veces una diversión. Y si quiero irme a pescar es capaz que agarro una 4x4 del vecino y me voy a pescar. Y paso por lugares donde no pasaría nunca. Pero todo sea por pescar. ¿Qué me impide a mí acercarme a Dios? Es una decisión. ¿Cómo te estás acercando a Dios? ¿Cómo podés hacer gracia delante de Jesús si no le estás demostrando que venís acá para encontrarte con Él? No sé si me estás escuchando. El que me escuche, dígame. ¿Cómo? Ahora sí. Hermano, ¿te motivó el encontrarte con Él? No importa la dificultad que hayas tenido para venir. Esta gente se encontró con una gran dificultad. En primer lugar, ¿cómo llevar a este hombre y no traer Jesús a que lo vea? Lo llevaron ante Jesús. Segundo obstáculo grandísimo, no podían pasar. Tercer obstáculo, vencieron el miedo de agujerear el techo y vencieron la dificultad de lo que le podían decir por haber agujereado el techo. Es muy difícil que vos tengas en tu casa, preparaste tu casa, te costó sacrificio, viene alguien, te rompe el techo para bajar un enfermo porque vos tenés que orar por él.
La fe en acción mueve montañas. Gloria. Y vemos acá, hermanos, que dice que como no podían acercarse a él, versículo 4, por la multitud descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron al lecho en la que yacía el paralítico. Escuchen bien, cuando vio Jesús se enojó con ellos porque le rompieron el techo. ¿Dice eso la Biblia? No, ¿qué dice la Biblia? Al ver Jesús la fe de ellos, que vio Jesús, ¿le importó lo que habían hecho? A Jesús le importaba qué clase de fe tenías, qué sos capaz de hacer por la fe en Jesús. Porque Él hizo mucho por nosotros, ¿no? Murió por nosotros. No sé si te das cuenta de lo que te estoy diciendo. ¿Qué somos capaces nosotros de hacer? Los varones descubrieron el techo a riesgo de que se enojen, lo metan preso, lo denuncien, pase cualquier cosa, pero su fe estaba por encima de las circunstancias. Su fe estaba por encima de las consecuencias. Su fe iba más allá de lo que alguien podía hacer. El paralítico también se podía haber opuesto, pero él quería encontrarse con Jesús. Su necesidad era más grande que las consecuencias que podía traerle lo que estaban haciendo. No sé qué necesidad tenés, hermano. A lo mejor creas que no tenés tanta necesidad de Jesús. A lo mejor crees que estás relativamente bien y para qué quiero. No creo que haya alguno aquí en la iglesia que piense así. Porque si viniste, es que te motivó esa fe a venir. Entonces, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Si hay algo más importante en la vida, mejor que la sanidad, mejor que todo lo que puedas lograr, las bendiciones, el dinero que por ahí se está predicando, es el perdón de los pecados, mi amado. Porque vos no podés entrar al cielo si no te fueron perdonados los pecados. No podés tener relación con Cristo, con Dios, si no te fueron perdonados los pecados. ¿Me estás escuchando? Y quiero darte una alegría. Dice la Biblia que así tus pecados fuesen rojos como el carmesí, que den vergüenza, quedan blancos como la nieve. Ese es nuestro Dios. ¿Haremos cualquier sacrificio por Él? Al fin y al cabo no es tanto. Solamente tengo que ponerme en acción. Tengo que motivar mi fe. Tengo que venir acá y ponerme a disposición, decir: pastor, ¿qué puedo hacer? O tengo que ponerme a disposición de la palabra y decir: voy a predicar el evangelio. Algunos se justifican diciendo: yo no soy pastor. Jesucristo no vino a levantar pastores para predicar el evangelio. Jesucristo lo comisionó a todos para predicar el evangelio. La palabra de Dios dice: al ver Jesús la fe de ellos, involucró al paralítico e involucró a los que lo trajeron. Premio mayor, justificados por el testimonio. Escuchad bien, esto es justificar por las obras, no de la ley, sino de la fe, de las obras que vienen por la fe. ¿Me estás escuchando? Y dijo, estaba entonces, una vez que les perdonó los pecados, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados, escucha bien, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Quiénes estaban sentados allí? Porque son los primeros que llegan, son los primeros que se sientan, son los primeros que ocupan los mejores lugares, pero son los que menos fe tienen. La fe es testimonio con sacrificio. Así que si hoy tenés un poco de frío, es un pequeño sacrificio, mi amado. ¿Me estás escuchando? O si llueve y hay viento, es un pequeño sacrificio que estás haciendo.
para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y nadie puede agradar a Dios sin fe. Porque, fíjense esto. Entonces cuando estos cavilaban, dijeron, ¿por qué hablas así blasfemia? Dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces, ¿a qué habían ido estos fariseos? No tenían testimonio de fe, habían ido porque eran curiosos, estaban allí sentados en los mejores lugares, sin importarle de los que tenían realmente necesidad. Este era el tipo de gente que había antes que el paralítico. Y conociendo luego Jesús y su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Hermano, hay una diferencia entre esas dos palabras. Tus pecados te son perdonados es una palabra poderosa y es la que mejor podemos esperar. Pero no se puede ver porque no están exhibidos nuestros pecados. Muchos de nosotros por ahí tenemos pecados ocultos. No se ven. Entonces, si nos perdonan los pecados, nadie va a saber si salieron o no los pecados. Entonces ellos querían ver, y como el perdón de pecado no se puede ver, Jesús le dijo, mira, es más fácil decir tus pecados te son perdonados porque no puedo mostrarte que le fueron perdonados los pecados. No salieron a la vista los pecados así como si fueran demonios. No salieron. Le fueron perdonados los pecados, fue perdonado los pecados, salieron los pecados, pero ellos no lo pudieron ver. Entonces cavilaban en sus corazones. Y Jesús le dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, con esto te quiero demostrar, le dice Jesús, de alguna manera, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Eso lo pudieron ver. No podían ver que le habían sido perdonados los pecados. Pero al perdonar los pecados, tenía la puerta abierta para sanarlo de la enfermedad que había llevado justamente por causa de los pecados. ¿Me estás escuchando? Entonces, escuchen bien, al ver ellos, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Cuando iba a entrar el paralítico que lo llevaban, nadie le daba lugar, no podían entrar, pero cuando sale sano, todos se abrieron para que pase. Así hace Dios con nosotros. Cuando llegamos llenos de pecados, llenos de cosas malas. Nadie nos da lugar para nada. Pero cuando el Señor nos perdonó, cuando el Señor nos lavó, todo se tiene que abrir camino porque el Espíritu Santo de Dios ya está en nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Así es como Dios actúa, hermano. Así es como se mueve la fe. No es una simple fe. Cuando Jesús hablaba de la fe, entonces nos está mostrando qué tipo de fe tenemos que tener para agradar a Dios. ¿Y qué tenemos que lograr? Muchas cosas se están logrando hoy por fe, hermano. La falta de trabajo es creerle a Dios, profetizar la verdad, no quejarse, decir, sí, Señor, yo sé que lo voy a hacer. Y eso te va a dar a vos la tranquilidad de que vas a lograr el cometido. Jesucristo nos quiere mostrar un camino, no ancho, no espacioso, angosto, pero lleno de poder y de milagros, y que el final es la salvación del alma. Por este camino, Él te dice, tus pecados te son perdonados. Levántate y anda. La iglesia tiene que mostrarle al mundo que hemos sido perdonados. Cuando hemos sido perdonados de los pecados, el mundo se hace a un lado para que pases. Se va a abrir paso, te vas a abrir paso en medio de todas las dificultades, en medio de todos los pecados, en medio de toda la gente. Nadie te va a poder cerrar la puerta, porque Él abrió una puerta cuando te perdonó los pecados. Él abrió un espacio para que vos puedas caminar en este mundo lleno de maldad.
Él te hizo un lugar aquí en la tierra. Pero lo más asombroso es que te hizo un lugar allí en el cielo. Él te hizo un lugar allí para habitar. Y Él dice que preparó moradas para todos nosotros. Hay una morada para cada uno de nosotros. Hay un lugar para cada uno de nosotros. Y lo preparó Él. Qué importante es que vos hoy, no importa lo que hayas vivido, lo que hayas pasado hasta este día, importa la palabra que hoy recibiste para comenzar de nuevo, para decir: yo voy a tener testimonio de agradar a Dios, voy a hacer mis sacrificios delante de Él, pero voy a agradarlo a Él. No importa la circunstancia y lo que tenga que pasar, no importa lo que estoy pasando, importa si realmente he hallado gracia delante de Él, porque nadie que pueda hallar gracia delante de Él, hermano, nadie que por ahí no haya hecho ese pequeño sacrificio, o nadie del que haya dudado, pueda creer que va a recibir algo de Dios. Yo estoy seguro que a través de esta palabra, la puerta que Él abrió, no te la cierres. Comenzá a desandar este camino, comenzá a creer, profetizá palabra de Dios, la palabra escrita. Abrí brechas delante tuyo, porque Él va delante tuyo caminando. Pedile al Señor: Señor, quiero ser realmente un testimonio vivo para la gente que no te conoce. Quiero ser un testimonio y no me voy a perder oportunidad de hablarle a quien sea de ti, porque eso se llama agradecimiento. Quizás no estábamos paralíticos como ese hombre, pero muchas veces se nos cerraron las puertas. Muchas veces no podíamos estar ni entrar. Pero Él llegó un día a nuestras vidas y te dio la posibilidad de abrirte camino, porque Él cambió tu vida. Él puede cambiar tu vida. Hay vidas que por allí estén teniendo dudas. Hay vidas que por allí a lo mejor estén peleando por sus vicios, por sus pecados. Hoy es el día en que tenés que darle testimonio a Dios de que querés ese cambio. Hoy es el día en que vos decirle: Señor, yo quiero ese cambio. Me propongo en este día ese cambio. Lo quiero, Señor. No sé cómo lo vas a hacer, pero yo voy a dar mi paso. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Yo voy a abrir el techo con mis manos. Yo voy a hacerme un hueco con tal de llegar hasta ti. Pero lo voy a hacer. Ninguna cosa se va a oponer a lo que tú, Señor, tienes preparado para mí. Ninguna cosa, porque Dios quiere hoy ese cambio para vos. Que empieces a conocer que a través de los testimonios, a través de tus obras, vas a tener cercanía con Él y vas a poder abrirte camino en medio de muchas dificultades. La palabra de Dios es tan hermosa, hermano. Por eso empecé hablando del poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad y puede hacer cosas que no se ven para que sean hechas y vistas. Solo tiene que abrir tu corazón y comenzar a creer. La palabra de Dios se ha revelado a tu vida a través del pastor y presidente del Ministerio Simiente de Vida, Néstor Muratore. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a que te contactes con nosotros. Dios quiere hacer mucho más. Nuestro deseo es bendecirte.